Buenas noches, profesora Laura Mercedes. Me presento, mi nombre es Viviana Cuartas y hoy vamos a hablar de las técnicas de investigación en psicobiología. Yo abordé un poco pues la investigación sobre el tema y adicional a este pues escogí uno como tal que me gustó y nos planteamos una pregunta que es una herramienta y se define que son dispositivos que permiten estudiar el sistema nervioso y son utilizados para procedimientos clínicos como académicos. También nos permite abordar el sistema nervioso desde 4 ejes. La técnica de neuroimagen estructural, que brinda información anatómica sobre el cerebro y otras estructuras del sistema nervioso, dentro de las cuales se encuentran la radiografía común, que se utiliza solamente pues, en el rayos X, comúnmente utilizada para obtener información de los huesos y que rodean al sistema nervioso en caso de fracturas. La radiografía de contraste, que se emplea en el mismo método de rayos X, pero que ingresa un catéter por la arteria femoral, y este contraste hipertenso permite detectar alteraciones vasculares. Tenemos también la tomografía axial computarizada y hablamos de un famoso escáner en forma de tubo. Esta técnica se basa en la emisión de los rayos X desde diversas direcciones, otorgando una imagen más acabada y en diversos niveles de corte. Es una técnica rápida de bajo costo y que permite detectar tumores, aneurismas y hemorragias. Por otro lado, la radiación emitida no es buena para el cuerpo y su definición no es tan elevada como la de otras técnicas. También tenemos la resonancia magnética, que es uno de los métodos más utilizados a nivel de la neurociencia, y esta técnica permite recoger imágenes del interior del cuerpo con elevada resolución y de forma segura. Uno de los pocos cuidados que hay que tener a la hora de utilizar es que es incompatible con implantes metálicos y se basa en el fenómeno de resonancia magnética nuclear, donde el aparato registra las señales de radiofrecuencia emitidas por los átomos e hidrógenos, anteriormente sometidos a un campo magnético. Por este lado tenemos... Continuamos con la técnica de neuroimagen funcional, las cuales pues, son las herramientas de investigación en neurociencias que permiten detectar los cambios en la actividad cerebral en vivo y se usan para evaluar procesos cognitivos en concomitancia con el funcionamiento de sus correlatos anatómicos. Dentro de estas técnicas encontramos la ractografía, que es una herramienta que se utiliza la resonancia magnética para evaluar el funcionamiento de los haces y sustancias blancas. Estos están conformados en gran medida por agua y son encargados de llevar la información nerviosa a gran velocidad, ya que son principalmente axones mielinizados. De esta forma, la técnica permite evaluar la estructura subcortical del cerebro, pudiendo detectar enfermedades neurodegenerativas y epilepsia. También tenemos la tomografía por emisión de positrones. Esta técnica se basa en la introducción de sustancias radioactivas al flujo de sangre. Las células de alta actividad metabólica absorben esa sustancia y en dicho proceso los isótopos que permiten los positrones se anulan al combinarse con electrones, generando una energía electromagnética que es captada por el dispositivo. Es una técnica muy utilizada para detectar tumores cerebrales, ya que estos suelen tener un mayor metabolismo y a su vez también sirve para detectar enfermedades neurodegenerativas. Y en el caso del Alzheimer, por ejemplo, la generación de las células provocará que no se absorba tanta sustancia y la imagen diferirá en la de un cerebro normal. También tenemos la resonancia magnética funcional, que esta consiste en una resonancia magnética, pero donde al mismo tiempo se realiza alguna actividad cognitiva. Se basa en que las neuronas involucradas en un proceso mental necesitarán más energía y por ende más oxígeno de la sangre. Cuando realizamos una tarea mental,
el consumo de sangre oxigenada, que tiene propiedades magnéticas, aumenta. Así entonces, esta actividad es registrada por el dispositivo y, a pesar de tener un elevado costo, permite localizar las funciones cognitivas del cerebro. También tenemos técnicas electrofisiológicas, las cuales permiten registrar la actividad eléctrica del cerebro y se dividen en electroencefalograma, electromiograma y electroculograma. El electroencefalograma es un sistema que nos registra los potenciales eléctricos del cerebro y, por tanto, el tipo de onda y frecuencia en el que se encuentra funcionando. El electromiograma es la técnica para evaluar la actividad eléctrica de los músculos y se utiliza para la exploración de los nervios periféricos. Y el electroculograma es el registro eléctrico muscular del movimiento de los ojos y se utiliza para distinguir las fases del sueño. La técnica de estimulación cerebral, que permite influir en la actividad cerebral, y esto se compone por dos, los magnéticos y el eléctrico. El magnético es la estimulación magnética transcraneal. Se logra inducir de forma segura una corriente en el cerebro. Esta inducción se logra mediante un flujo de corrientes que pasa de una bobina y genera un campo magnético. El eléctrico se aplica a una corriente de baja intensidad a través de los electrodos ubicados en el cuero cabelludo, y esta inducción provoca cambios en la excitabilidad de las neuronas de la corteza. Las formas de estimulación suelen siempre alcanzar solamente áreas de la corteza y se utiliza mayormente para identificar procesos mentales, así como para crear lesiones virtuales. Y dice que su aplicación es para mejorar rendimiento o tratar trastornos, fobias. Todavía está bajo investigación y pues no debe aplicarse en personas con epilepsia o implantes y en personas embarazadas. Dentro de las técnicas que escogí la resonancia magnética, pues por ser una de las más utilizadas a nivel de las neurociencias, y se dice que es el aspecto más importante que no utiliza rayos X, así como tampoco pues radioisótopos, sino que se basa en la utilización de ondas, electromagnéticas a una frecuencia de radio del orden de los megahercios, y de esta manera la resonancia magnética puede considerarse como una técnica completamente inofensiva para el cuerpo, y esta característica configura una de sus principales ventajas. Para poder obtener la imagen del interior de nuestro cerebro necesitamos que cuando las ondas electromagnéticas se envíen, sean recibidas y posteriormente reenviadas por algún tipo de receptor emisor. En nuestro caso, los que hacen la función de antena receptora emisora son los protones de algunos núcleos atómicos, y especialmente los protones de los átomos de hidrógeno que están en nuestro organismo. Así, la resonancia magnética es la técnica con la cual se obtienen imágenes del interior de nuestro cerebro, aunque pues también se pueden aplicar en cualquier parte del cuerpo. A partir de las ondas que emiten los átomos de hidrógeno, al ser activados por ondas electromagnéticas, y pues por otro lado, el escáner de resonancia magnética está constituido a su vez por un potente campo magnético, como un imán, como si se tratara de un imán, y cuando situamos a un sujeto bajo este campo, los protones de sus átomos se alinean respecto a él. Cuando se envían el impulso de ondas electromagnéticas, solo los átomos de hidrógeno se encuentran en un estado determinado, denominado paralelo. Y estos podrán adquirir la energía de las ondas y posteriormente emitirlas a procesos de 8 de resonancia, de ahí el nombre pues, de la técnica. En el momento en el que el pulso de ondas termina, los átomos vuelven a su posición inicial, emitiendo pues como una señal,
y esta es la señal que contiene la información que posteriormente podremos construir para obtener la imagen del tejido cerebral. La resonancia magnética se compone, dice que nos ofrece distintos tipos de imágenes en el espacio de imágenes potenciadas en TI1 y TI2, dependiendo pues del objetivo del estudio, y asimismo pues se usan cada una de las dos. La definición de la imagen de TI1 es adecuada para estudiar aspectos anatómicos y es útil emplearlas cuando queremos observar patologías que cursan con cambios morfológicos como por ejemplo tumores cerebrales. Y la TI2 se utilizan para obtener información más tipo fisiopatológica como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas. Aquí podemos ver la interpretación de datos de la resonancia magnética según el tipo pues, de potenciación. Y por este lado se dice que la resonancia magnética es una de las técnicas más utilizadas a nivel clínica y pues, a nivel de investigación, y con esta técnica evalúan cambios hemodinámicos en el cerebro, mapean respuestas neurofisiológicas ante diferentes estímulos como sensoriales, motores. ¿Cómo funciona la resonancia magnética? La imagen de resonancia magnética emplea imanes poderosos que producen un potente campo magnético que obliga a los protones en el cuerpo a alinearse con ese campo. Y funciona emitiendo corrientes de radiofrecuencia a través de un paciente. Los protones son estimulados y giran fuera de equilibrio, luchando contra la fuerza del campo magnético. Cuando se apaga el campo de radiofrecuencia, los sensores de imagen de resonancia magnética son capaces de detectar la energía liberada, mientras los protones se alinean con el campo magnético. Algunos de los riesgos que se consideran al momento de emplearse esta técnica, y dice que se emplea un potente campo magnético, el campo magnético se extiende más allá de la máquina y ejerce fuerzas muy poderosas. Algunas de las precauciones que debemos tener es que siempre debemos, antes de hacer el procedimiento, solicitarle al paciente que no debe ir con sus marcapasos, que no debe tener las prótesis implantes, que no debe tener, que no debe estar embarazada, sobre todo en el primer trimestre, que es muy importante. Ya después del primer trimestre pues ya no existe tanto riesgo, pero pues estas son algunas de las precauciones que se deben tener. Adicional a estas también se deben tener... no debe tener implantes ni monitores cardíacos, y pues muchos otros más que no alcanzaría a explicarlos aquí. Muchísimas gracias.